Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo video y el día de hoy te voy a enseñar cómo cobrar tu ganancia de Fansly con Binance y enviar esas ganancias directamente a tu cuenta de banco local. En realidad, este proceso que vamos a realizar es el mismo para cualquier plataforma con la que tú estés vendiendo tu contenido y que el método de pago sea Binance. Bien, la criptomoneda que nosotros habíamos vinculado a nuestra cuenta de Fansly era USDT. Yo he realizado una venta de un servicio por $100 en Fansly y como bien sabemos, en las ganancias lo que le queda a la modelo es de $80. Esas ganancias las retiré el domingo aproximadamente a las 7 de la tarde y me ha llegado el día de hoy a las 9 de la mañana. Entonces podemos decir que en un día y medio más o menos es lo que Fansly demora en liberar las ganancias en Binance. Una vez que te llegue la notificación de que ya has recibido tu ganancia de Fansly, vamos a entrar aquí en este icono que parece una tarjeta de crédito y vamos donde dice billetera spot. Damos clic allí y aquí más abajo podemos ver cuánto es lo que hemos recibido. Yo había retirado $80 de mis ganancias de Fansly y lo que me llegó es $77,90. Entonces aquí definimos que son aproximadamente $2 de comisión la transferencia de Fansly a Binance con respecto a las ganancias. Bien, la forma en que te voy a enseñar el día de hoy para retirar las ganancias es a través de las cuentas P2P. P2P significa persona a persona, por ende vamos a comercializar nuestras criptomonedas directamente con otros usuarios de Binance. Serían como cajeros persona, más o menos el sistema utilizado con AirTM. Las personas de Argentina están muy familiarizadas con este tipo de intercambio de divisas para que puedan recibir las ganancias directamente en su cuenta de banco. Para ello vamos a ingresar más arriba donde dice Trading. Luego aquí se despliega un menú y vamos a entrar aquí donde dice P2P. ¿Y qué queremos realizar nosotros? Queremos vender nuestra criptomoneda USDT para recibir el valor de ello en nuestra moneda local y transferirlo a nuestra cuenta de banco. Entonces vamos a seleccionar aquí donde dice vender, seleccionamos USDT y lo siguiente que hay que hacer es seleccionar aquí tu moneda local. Vamos a desplegar y el mío es el PIG, que es el guaraní en Paraguay. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es verificar más abajo los comerciantes. Siempre ten en cuenta de trabajar con un comerciante que esté verificado. Eso es muy importante en este tipo de procedimientos, ¿sí? El comerciante verificado tiene esta palomita en color dorado. Aquí te muestra comerciante verificado, comerciantes que han completado la verificación en Binance. Esta es una persona que es un comerciante verificado. Eso es lo primero que tienes que analizar cuando vas a hacer tu intercambio de divisas. Lo siguiente que tienes que tener en cuenta es el límite de valor que este comerciante tiene disponible para hacer el intercambio. Por ejemplo, en esta tercera comerciante verificada, esta persona intercambia, en este caso está todo en guaraníes, desde 58.000 guaraníes hasta 600.000 guaraníes. Bien, aquí más abajo esta persona realiza el intercambio desde 200.000 guaraníes hasta 2 millones de guaraníes. Bien, eso sería el segundo factor que tienes que tener en cuenta. Y lo tercero es la forma de pago. Esta persona hace transferencia bancaria y hace depósitos en el Banco Itaú. Esta otra persona hace transferencias en Tigo Money, en billetera personal
Tigo Money y billetera personal en Paraguay son como billeteras digitales de telefonías. También tiene Visión Banco, Banco Familiar y Banco Atlas, donde tú puedes registrar tu forma de pago simplemente ingresando aquí al lado superior derecho donde dice más. Se despliega este menú y seleccionarás aquí donde dice métodos de pago. Seleccionas allí. Y un poco más abajo dice agregar un método de pago. Tú solamente ingresas allí y vas cargando según tú quieras. Si quieres hacerlo en tu banco local, por ejemplo, escribes Visión, te sale ya la opción de Visión Banco. Ingresas tu cédula, tu número de cuenta, le aprietas aquí en confirmar y luego te llega un código de verificación en tu correo electrónico o en tu teléfono celular. Y simplemente sigues las instrucciones y ya queda registrado la forma de pago que tú quieres utilizar para recibir el dinero de tu cambio de divisa. En este caso yo ya tengo asignado Tigo Money y Visión Banco como las opciones que yo quiero utilizar para que me depositen allí mis ganancias. Bien, continuemos, vamos a volver atrás. Y a continuación vamos a proceder a vender nuestras criptomonedas. En este caso yo quiero recibir en mi cuenta de Banco Visión. Este comerciante está verificado, tiene disponible Banco Visión para recibir las ganancias y veo que en este caso los $77 que tengo disponibles va acorde al rango del intercambio, ¿sí? Entonces voy a proceder a vender USDT, damos clic allí y lo que vamos a hacer ahora es fondear nuestra billetera P2P. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente dando clic aquí en transferir desde nuestra billetera Spot a los fondos P2P. El importe ya te sale aquí automáticamente. Aquí tú puedes digitar qué monto es el que quieres intercambiar. En mi caso yo lo quiero intercambiar todo. Voy a colocar aquí máximo y le doy en confirmar. Y aquí como puedes ver ya se ha sumado ese monto al balance. Y aquí en quiero vender todo, voy a apretar este botón de aquí y esto es lo que me sale para recibir 560.890 guaraníes. En este caso yo lo voy a redondear directamente a 560.000, entonces lo voy a colocar así. 560.000 guaraníes en mi moneda local. Y aquí en esta opción tienes que seleccionar el método de pago que es Visión Banco en mi caso y simplemente le damos en vender USDT. Aquí te da algunas recomendaciones, por ejemplo, les recomendamos que trate de elegir comerciantes verificados y no reciba ni envíe dinero desde hacia cuenta de terceros. Esto es muy importante. Todas las operaciones que hagas en Binance deben estar a tu nombre, no debe ser una cuenta de otra persona, tampoco la cuenta de banco debe ser a nombre de otra persona. Todo tiene que estar a tu nombre, ¿sí? Y lo importante es no liberar los fondos hasta que no haya verificado que recibió el pago en su cuenta. Esta persona recibió nuestros USDTs, ahora él tiene que transferir ese dinero a nuestra cuenta y nosotros tenemos que liberar las criptomonedas una vez que verifiquemos que ya está el dinero en nuestra cuenta, ¿sí? Esto lo voy a cerrar y gracias por tu orden, en breve te haré el pago, es un mensaje automático y le podemos escribir a la persona. En este caso le voy a preguntar si está disponible y aquí ella me envía un mensaje y aquí como ves fue literalmente automático, ni siquiera ha demorado un minuto en realizarse el intercambio. Lo que voy a hacer es, le digo que voy a verificar y le libero los fondos. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es entrar a nuestra cuenta de banco y verificar que realmente lo hemos recibido, ¿sí? Y como vemos aquí, he recibido exitosamente en mi cuenta de banco el importe de 560.000 guaraníes. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es liberar los USDTs para este comerciante. Volvemos a la página de Binance, le damos en pago recibido, tenemos que tildar aquí, tenemos que marcar todas las palomitas, confirmamos la verificación. Bien, cuando le damos en pago recibido nos pide una verificación de seguridad, en este caso llega en el correo electrónico.
tienes que digitar el código que te aparece en la dirección de correo electrónico con el cual creaste tu cuenta de Binance. Y listo. Y aquí sale un mensaje: has liberado los USDT y el comprador recibirá lo antes posible. Aquí le voy a escribir un mensaje: está ya liberado y muchas gracias. Se lo envío y eso sería todo. Es así de fácil, es muy sencillo. Muchos modelos me enviaron unos mensajes de que les parece un poco complicado operar con Binance, o sea, recibir las ganancias de Fansly en su Binance, pero espero que este video haya sido una demostración de que parece complicado, pero una vez que ya le tomas la experiencia, una vez que ya estés habituada con Binance y con las operaciones de intercambio de divisas, se hace todo mucho más fácil y como te darás cuenta, ni siquiera demoró un minuto en hacer el intercambio y recibir el dinero directamente en tu cuenta de banco. Espero que te haya sido útil este video. Si así lo fue, te invito a que te suscribas a este canal, comparte este video con otras personas que crees que pueden necesitar y nos encontramos en el próximo video.